Bueno, ahora lo que vamos a ver es el alefato desde la transliteración fonética. Vamos a comenzar por Aleph. Aleph es una parada glótica. Esto significa que no suena. Para que se entienda cómo funciona Aleph como consonante, les daré ejemplos. En este caso con la vocalización A. A, A, A. Ahí, como habrán notado, hice una pausa entre una A y otra A. Esa pausa es Aleph. Se conoce como parada glótica o plosiva glótica. Lo que nos está indicando esto es que suena con la vocalización que obviamente le acompaña. Como por ejemplo en nuestra lengua la palabra higo. Ahora pasemos a la siguiente consonante, la bet. Dijimos que cuando tiene el puntito suena como B larga, o sea, B, lo que significa que es oclusiva bilabial sonora, y en algunos casos es fricativa bilabial sonora, como en la palabra barco. Sin embargo, esta palabra tiene otro sonido cuando no posee el puntito. En este caso es fricativa bilabial sonora, como lo había mencionado antes, y suena como en la palabra vaca. La siguiente es gimel. Cuando tiene el puntito, su sonido es una parada velar sonora, lo que significa que suena como la G en gato. Cuando no tiene el puntito, es una fricativa velar sonora. Esto significa que suena como en la palabra guerra o guiso. La siguiente consonante es Dalet. Esta consonante con el puntito es una oclusiva dental sonora, lo que significa que suena como la D. D en la palabra vedal o dedal. Cuando no tiene el puntito es más suave, lo que significa que es fricativa dental expresada, como la segunda D en la palabra dedo. Ahora continuamos por la consonante G. La consonante G suena como una H, como la H inglesa, lo que significa que es una fricativa glotal sonora. En la palabra hello, continuamos por la consonante Vav. La Vav posee varios sonidos, pero solamente destacaremos dos en este caso. La primera es fricativa labiodental sonora, o sea, suena como una V en la palabra vida. En otros casos es labial velar aproximada, lo que significa que suena como una W inglesa en la palabra Walter. La siguiente consonante es Zain. Esta consonante es silibante alveolar sonora y suena como en la palabra Peugeot, como una Z vibrante. La siguiente es la Het. Esta consonante es fricativa uvular sin voz, lo que significa que suena muy fuerte como en la palabra jarra. Luego tenemos la consonante Tet. Esta consonante es una faringeada, lo que significa que suena como en la palabra timbre. Seguida de ella tenemos la consonante Yod. Yod posee dos sonidos. Uno de ellos es un aproximado palantal, lo que significa que suena como la Y en yema. El otro caso es que suena como la palabra I en la palabra imán. La siguiente consonante es una parada velar sin voz, o sea, kaf. Esta consonante suena como en la palabra kilo. Esto ocurre cuando tiene un puntito. Sin el puntito ya es una fricativa velar sin voz y suena como la J en la palabra jugo. En su forma final es una fricativa uvular sin voz, teniendo en cuenta la K. En este caso suena como en la palabra Tanaj. Luego tenemos Lamed. Lamed produce un sonido alveolar lateral aproximado,
como en la palabra luna. Tenemos seguida de ella la palabra mem. Mem es nasal bilabial sonora y suena como la M en la palabra mamá. En su forma final ocurre exactamente lo mismo. Suena como mamá. Luego tenemos el caso de nun. Nun es una alveolar nasal sonoro y en este caso suena como en la palabra nube. En su forma final ocurre exactamente lo mismo. Por ejemplo, en la palabra canción. En el caso de la palabra samej, esta palabra es silbante alveolar sin voz y suena como la S en la palabra sapo. Y acá tenemos una consonante bastante interesante. Presten mucha atención. Esta consonante es una fricativa faringeada sonora. La consonante ain. La consonante ain es muda. Esto significa que suena con las vocalizaciones que la acompañan, como en la palabra ah. Si ustedes notan bien, no he dicho ah, he dicho ah, presionando en mi garganta para producir el sonido de ah y no de ah. Luego de esta tenemos la palabra p. P ocurre cuando tiene el puntito y suena como en la palabra papá. Es una parada bilabial sin voz. Cuando no posee el puntito, simplemente es una fricativa bilabial sin voz que suena como en la palabra famoso. En su forma final suena exactamente igual, como fricativa bilabial sin voz en la palabra famoso. Y nuevamente en la palabra tzadi tenemos una africada alveolar sorda. Suena como una TS en la palabra tsunami, en la palabra WhatsApp o en la palabra hits. En su forma final ocurre exactamente lo mismo. Ahora se viene la kuf. La consonante kuf es una parada uvular sin voz. Esto significa que suena como en la palabra queso. Seguida de ella tenemos una resh, una consonante que es como una R francesa. En este caso es un sonido trino uvular sonoro y suena algo así como en la palabra rabat. Llegando casi al final tenemos la consonante sin. Sin produce un sonido silbante alveolar sin voz, como en la palabra salvar. Y en el caso del sonido de la shin, que es otra consonante, esta puede ser o fricativa palato alveolar sin voz o fricativa lateral alveolar sin voz, lo que significa que suena como en la palabra Sharon o shampoo. Finalmente nos topamos con la última consonante, la tav. La tav es una parada alveolar sin voz. Eso significa que suena como la T en tomate. Eso ocurre cuando tiene el puntito. Cuando no tiene el puntito, simplemente es una aspiración sorda oclusiva dental, lo que significa que su sonido es similar a la Z en la palabra zanahoria, solo que en este caso es más como una T aspirada, algo así como un T, como en The Matrix o Tree.